tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Hoy, en un nuevo programa de Informativo Telecomunicaciones de América Latina, comentaremos sobre los avances en conectividad y la importancia de dar pasos hacia la transformación digital en la región, con foco en la situación en Cuba, partiendo de que las redes son la base de esa digitalización que asegurará más acceso a la conectividad a su población para mejorar su calidad de vida, al tiempo que permite a los países reactivar sus economías, mejorando su productividad. En este programa también analizaremos el fenómeno de la piratería de contenidos audiovisuales y algunos resultados de un informe realizado por el Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina, CETLA. Recuerden que nos encuentran todos los jueves a las 20 horas por UCL Televisión. En el día de hoy tendremos la oportunidad de entrevistar a Tania Velázquez. Ella es licenciada en Economía desde 1999, momento en el cual se integra profesionalmente en la empresa estatal de telecomunicaciones de ETEXA. Vinculada desde entonces con las telecomunicaciones de su país, Tania Velázquez se ha desempeñado en áreas de marketing operativo y marketing estratégico, ventas, comunicación institucional, estrategia de negocios y tecnología, entre otras actividades. Actualmente es la presidenta de la compañía. ¿Cuál es la función principal de ETEXA en relación con el desarrollo de la sociedad cubana y de qué manera cumple con dicho objetivo? La empresa de telecomunicaciones de Cuba durante más de 25 años ha facilitado las comunicaciones a millones de cubanos y asumimos con orgullo el reto de desarrollar y sostener la infraestructura de telecomunicaciones para lograr acceso universal y productividad en las tecnologías de la información y las comunicaciones de nuestro país. Nuestro compromiso fundamental es satisfacer las necesidades de nuestros clientes y de la sociedad cubana en general con servicios de telecomunicaciones que tributan al incremento de la calidad de vida de los cubanos y con una alta responsabilidad social en función de la informatización y el desarrollo del país. Nosotros tenemos una concesión administrativa que nos permite ofrecer servicios de telefonía básica, es decir, telefonía fija, telefonía móvil, conectividad, también asistencia telefónica, comercializar productos y equipos terminales, comercializar espacios publicitarios, servicios de reparaciones y también ofrecemos soluciones como pasarela de pagos electrónicos. Es decir, que tenemos una integralidad en toda la oferta de telecomunicaciones, en toda la oferta de servicios de valor agregado en nuestro país, siendo el operador de telecomunicaciones de Cuba, en este caso con una concesión de exclusividad. Para cumplir nuestra misión, nuestra empresa cuenta con alrededor de 18.000 trabajadores. De ellos tenemos un 45% de trabajadores que son mujeres. El 30% de estos trabajadores cuentan con menos de 35 años. Es uno de los indicadores que consideramos que en el corto plazo debemos trabajar con intencionalidad, siendo esta una de las industrias de mayor incentivos para cambios, de mayor evolución tecnológica y por tanto es uno de los elementos que hemos identificado como objetivos de trabajo en el corto plazo. Otro indicador importante o otro dato importante o interesante que pudiéramos ofrecer es que el 39% de nuestros directivos de primer nivel en la empresa son mujeres. Es decir, que también tenemos un trabajo que hemos realizado durante años en función de incorporar a mujeres en cargos de autoridad dentro del sector de las telecomunicaciones del país. Creo que es importante destacar que entre las cuestiones que hemos trabajado con mayor intencionalidad en los últimos años también ha sido la de modernizar y ampliar las redes de telecomunicaciones en sus diferentes capas. Es decir, hemos desarrollado un proceso inversionista que nos ha permitido incorporar nuevas tecnologías en función de la convergencia de los servicios para dar ofertas de mayor valor a nuestros clientes, a la sociedad. Y eso nos ha permitido también, por supuesto, avanzar con mayor velocidad en los indicadores de penetración en estos últimos años. Por supuesto, hemos apostado a tecnologías que nos permitan ofrecer acceso a Internet de banda ancha, aumentando los niveles de conectividad tanto en el sector institucional, es decir, a las entidades, como a las personas naturales en nuestro país. Hemos incursionado de manera muy intencionada en fortalecer la infraestructura de las plataformas que garantizan la ciberseguridad en correspondencia con la ampliación de nuestros servicios. Es decir, hemos apostado por tener plataformas que puedan
garantizar un entorno seguro para el uso de los servicios de telecomunicaciones y la protección, por supuesto, del ciberespacio de nuestro país. En el desarrollo de la red móvil hemos también trabajado durante este último periodo, digamos 3-4 años de manera intensiva en el despliegue de la tecnología 4G. Es una tecnología que hemos incorporado recientemente y que por supuesto nos ha posibilitado también avanzar en la incorporación de nuevas ofertas, en una mayor penetración de la banda ancha en el país y por supuesto dar respuesta a necesidades de comunicaciones tanto a nivel institucional como a nivel de las personas naturales. Tenemos también en nuestra infraestructura incorporado un sistema de centros de datos que da respuesta a las necesidades de instituciones fundamentalmente, aunque también ya tenemos ofertas para personas naturales dentro de estos centros de datos que nos permiten, por supuesto, dar una mayor integralidad desde el punto de vista de las soluciones que damos a las instituciones, de soluciones de todo tipo, tanto como respuesta, digamos, a medios de prensa, a la incorporación de soluciones de virtualización para determinados sectores muy verticales en nuestro país y en los cuales también tenemos planes inversionistas ambiciosos para los próximos años. Por último, hemos tenido también incursión en el desarrollo del comercio electrónico, actuando en este caso como un ente habilitador en el ecosistema digital del país. Tenemos una plataforma propia que hemos desarrollado denominada Transfer Móvil, la cual ha sido de mucha utilidad en este último periodo, digamos, para que los cubanos puedan también tener soluciones autogestionadas y mucho más flexibles para llevar a cabo sus pagos y demás. En sentido general, estos son los elementos fundamentales en los cuales nosotros aportamos desde el punto de vista de la sostenibilidad de los sistemas de telecomunicaciones y de otros servicios de valor agregado en nuestro país, Michelle, y consideramos que, bueno, tenemos mucho por hacer aún, pero en este último periodo podemos enunciar que hemos avanzado, ya teniendo casi 7 millones de líneas, es decir, 6,7 millones de líneas celulares habilitadas en el país. Alrededor de 5 millones de cubanos pueden acceder a Internet desde estas líneas. Tenemos también más de 200.000 hogares conectados con soluciones fundamentalmente de red fija. Y también tenemos un conjunto importante de soluciones de enlace de conectividad para entidades, fundamentalmente con soluciones de banda ancha para estos sectores fundamentales, estratégicos del país y estos sectores verticales con soluciones muy específicas para ellos. ¿Cómo ha contribuido la conectividad para hacer frente a los retos que ha presentado la contingencia sanitaria y cuáles son los principales desafíos que se presentan para ETEXA en un escenario de pospandemia? Sí, Michelle, bueno, como es conocido, tanto en nuestro país como en el mundo entero, la pandemia forzó un escenario de confinamiento donde la virtualidad ha tenido un rol protagónico en la continuidad de los procesos y por supuesto nuestra empresa se ha mantenido apoyando todas estas necesidades que evidentemente tuvieron una dinámica muy fuerte. Nosotros desde el mes de abril del año 2020 comenzamos a tener ya, digamos, crecimientos importantes en los indicadores de la pandemia en nuestro país y tuvimos que muy rápidamente dar respuesta en el ámbito de las telecomunicaciones. Un elemento interesante que nos ocurrió, que no fue exclusivo de nosotros, pero que marcó quizás un hito en digamos, en el ritmo y en las dinámicas de despliegue de los servicios, estuvo vinculado fundamentalmente con el desplazamiento que tuvimos de la ubicación de la concentración de personas que pasaron desde en los horarios, digamos, diurnos, en los horarios de trabajo, donde estaban concentrados en lugares, digamos, de polos industriales, de sectores empresariales. Todo este tráfico telefónico fundamentalmente se desplazó hacia las zonas residenciales y rápidamente tuvimos que reenrutar, digamos, nuestras soluciones para dar respuesta a estos incrementos de tráfico y también desplazamientos de zonas de concentración de los mismos. Entre las acciones con mayor impacto que nosotros tuvimos que desarrollar fue dar, por supuesto, prioridad a las soluciones de los sectores de salud, educación y al sector de biotecnología, que por supuesto ha jugado un rol fundamental en este periodo con elementos de innovación tecnológica importante que nos ha permitido, digamos, avanzar en los indicadores de salud. Entre otras acciones también que tuvimos que desarrollar fue facilitar el acceso fundamentalmente de la población a soluciones
que les posibilitaran acceder a contenidos tanto de orden de información como del orden de educacional, como desde el punto de vista de consultas de salud y demás. Y por supuesto, esto ha llevado que nuestra empresa haya tenido que desplegar soluciones también, digamos, de carácter social, con accesos gratuitos a determinados contenidos, a plataformas, a sitios donde la población pudiese, fundamentalmente la población pudiese acceder a estos contenidos. Entre las acciones de mayor impacto tenemos el acceso libre de costo de las infraestructuras nuestras a estos sitios que comento, que fundamentalmente estuvieron asociados a plataformas desarrolladas por el Ministerio de Educación Superior para la educación universitaria. Estoy hablando, por ejemplo, de unas 28 plataformas de enseñanza virtual que fueron habilitadas libres de costos de nuestras infraestructuras, a más de 70 plataformas de contenidos educativos que también fueron habilitados libres de costo desde los servicios que brindamos por la red fija, es decir, desde los hogares, accediendo por la red fija de nuestra empresa. Se incrementaron, por supuesto, soluciones de conectividad a más de 4.000 escuelas que fueron conectadas con conectividad con más de 2 megabits. También se creció más de 10 veces el ancho de banda con las que conectamos a las universidades. Y bueno, así pudiéramos poner muchísimos otros ejemplos de soluciones que pudimos dar para acceso a contenidos y plataformas educativas. Destacar en el caso de salud pública, por ejemplo, que ahí tuvimos una colaboración muy estrecha con este sector para poder apoyar a la conectividad de los hospitales, de los centros de salud, centros que nosotros denominamos como centros de aislamiento, donde se concentró un alto nivel de población, digamos, donde se hacían unos diagnósticos iniciales y donde se identificaban luego, digamos, hacia dónde se encaminaba según el tipo de diagnóstico que tenía la población en este sentido, y que por supuesto esto llevó a un despliegue a nivel nacional de muchos servicios en los cuales pudimos ir dando respuesta en la medida que, por supuesto, desplegábamos las redes y recibíamos las demandas. También tuvimos una colaboración con el sector de la salud para dar acceso gratuito a sitios de información, a sitios de autopesquisa donde la propia población podía incorporar datos estadísticos, y bueno, esto por supuesto alimentó a todo el sistema de salud para la toma de decisiones y para el trabajo fundamentalmente en los barrios, es decir, en las localidades, donde evidentemente tuvimos que, como país, desarrollar acciones de intervención de salud pública importantes para poder accionar desde los territorios, desde las provincias, municipios, localidades. Aquí también comentar que en la colaboración con biotecnología, un elemento importante, y es que TESA contribuyó al desarrollo de los ensayos clínicos, es decir, con nuestro aporte, por supuesto, de soluciones de conectividad, de soluciones de acceso, para que se pudiera garantizar, la incorporación de las plataformas utilizadas para la captación de los datos en tiempo real durante los ensayos clínicos. Y bueno, evidentemente dimos nuestro modesto aporte también a las soluciones que se han dado ya con los candidatos vacunales aprobados para nuestro país y que evidentemente han tenido resultados excelentes en esta última etapa. Se ha planteado recientemente un proceso de actualización de la normativa del sector de telecomunicaciones en Cuba. ¿Cuáles son los objetivos de dichos cambios y de qué manera los percibe desde TECSA? Sí, aquí este marco legislativo que recientemente se ha aprobado, se ha publicado y sobre el cual también se han tenido varias intervenciones en los medios para ir socializando su contenido. Desde aquí se establece, digamos, este marco legal de telecomunicaciones, de las tecnologías de la información y también de los elementos asociados a los elementos del uso del espectro radioeléctrico. Consideramos que es una normativa bastante moderna, que está ajustada también a estándares internacionales y que puede coadyuvar de manera muy efectiva al desarrollo de las telecomunicaciones de nuestro país, al desarrollo de las tecnologías de la información. Tenemos un elemento importante que se aborda en estas normativas que tiene que ver con el tema de la seguridad, que en este caso, bueno, apuesta por considerar un sistema donde estamos con un ordenamiento sistémico
que promueve y garantiza el uso de la Internet y de las redes sociales, garantizando el criterio de uso seguro de estas, enfocados al desarrollo del país, a la educación, a las buenas costumbres, al respeto de la integridad personal de los demás, y donde evidentemente teníamos necesidad de contar con un marco legislativo que pudiese establecer normas, pautar el uso de estos entornos tan necesarios. También se implementa la política sectorial y se ordena en correspondencia con lo establecido en la Constitución de la República, no solo en la Constitución de la República de Cuba, sino también con las disposiciones legales aplicables en los tratados internacionales y en otros instrumentos jurídicos de los cuales nuestro país es parte, y por tanto este era un elemento también necesario que se acota dentro de las propias normativas emitidas. También se garantiza el desarrollo y la convergencia tecnológica a tiempo que prioriza la implementación de redes de banda ancha, defiende los intereses de los ciudadanos y también asegura el acceso a los servicios y los derechos constitucionales. Esto es un tema que para nosotros es vital porque establece cuestiones de alta importancia para nuestro país que además refuerzan la soberanía de nuestro país en el ámbito de las telecomunicaciones, en el acceso a los distintos contenidos y demás, y que nos sirve, por supuesto, a nosotros como operador de telecomunicaciones para trazar el rumbo y para establecer cuáles son los elementos de desarrollo y de continuidad que tenemos que dar a las acciones que ya hemos desarrollado hasta el momento. Entre los ejemplos que pudiéramos establecer de cuáles son los aspectos en los que más directamente impactan estas normativas, está que estas impulsan el desarrollo y modernización de las infraestructuras, es decir, hacen un marcado énfasis en la necesidad de continuar desarrollando y modernizando estas infraestructuras de telecomunicaciones con énfasis en los elementos de banda ancha. También establece un marco legal, para la transición de la televisión analógica a la digital, lo cual es también para nosotros una cuestión de alta importancia porque permite liberar la banda de 700 MHz para el uso eficiente de la expansión de la cobertura 4G en nuestro país en beneficio de nuestra empresa, específicamente de nuestra empresa, porque esta banda de 700 MHz podrá ser utilizada para poder expandir nuestras redes móviles hacia lugares de, digamos, zonas rurales, hacia zonas suburbanas y otras de difícil acceso a las que hoy, digamos que con otras modalidades de tecnología de red móvil pudiera ser mucho más, digamos, de mucho más complejidad e incluso costos. Es decir, con la liberación de este espectro vamos a tener unas soluciones mucho más viables en el orden tanto económico como tecnológico. También en estas normativas se da un respaldo al despliegue de aplicaciones y servicios de comercio electrónico, a los servicios de la red bancaria, a las plataformas de Big Data, que evidentemente son elementos que, de potenciarse, evidentemente logran una sinergia y una integración con nuestras propias soluciones de comunicaciones y, por supuesto, van a aportarle van a dinamizar diferentes sectores de la economía, como el transporte, la salud pública, la educación y otros, y donde nosotros evidentemente nos integramos con soluciones específicas del operador de telecomunicación. ¿Cuáles son los principales retos y oportunidades que identifican desde TECSA para avanzar en el cierre de la brecha digital en el país y de las brechas asociadas a esta? Bueno, evidentemente son muchos los retos que tenemos por delante, pero que también constituyen en sí mismos oportunidades, porque en la solución de cada uno de ellos vamos a poder crecer, vamos a poder dar nuevos aportes a nuestra sociedad y por supuesto vamos también a poder expandirnos como empresa y como operador. Uno de los temas que consideramos que constituye una oportunidad excelente es la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social del país, donde se identifica un programa específico que establece indicadores y metas a cumplir hasta el año 2030 que se enfocan en el cierre de la brecha digital. Es decir, en este Plan Nacional de Desarrollo Económico ahí se aborda de manera muy intencionada cuáles son los indicadores que nuestra empresa, que nosotros como operador debemos alcanzar para, digamos, el cierre de esta brecha digital y que por supuesto va enfocado a soluciones de telecomunicaciones que evidentemente tendremos la responsabilidad de cumplir y que tendremos también el reto de que estos serán controlados por los mecanismos gubernamentales que se han creado para su seguimiento.
Digamos que entre los indicadores fundamentales que se abordan en este plan de desarrollo se incorporan temas asociados a la conectividad de las entidades, a la densidad telefónica tanto fija como móvil, a la penetración del acceso a Internet, fundamentalmente desde la red móvil, pero también enfocado hacia los hogares con distintas soluciones tecnológicas, es decir, se apuesta por nuevas soluciones de desarrollo tecnológico que puedan aportar al incremento de estos indicadores y también, por supuesto, a la cobertura móvil, poblacional y territorial que está muy enfocado a estas propias soluciones. Como oportunidades también tenemos que el país está desarrollando, está promoviendo distintos programas que están muy enfocados digamos que a sectores muy específicos, programas que están enfocados a la inclusión de determinados sectores, como ya decía. Por ejemplo, existe un programa nacional para el adelanto de las mujeres que está muy enfocado a los temas evidentemente de género y donde nosotros podemos, desde el punto de vista del aporte del operador, incorporar todo lo que tiene que ver con, digamos, el incremento de perfiles de cargos o de cargos que están asociados digamos, enfocados a la incorporación del sector femenino en nuestra empresa y que, bueno, ya estamos de alguna manera, llevamos un tiempo trabajando en este sentido y podemos, digamos, que mostrar indicadores que están, digamos, bastante positivos desde el punto de vista de la incorporación de cargos administrativos, de cargos específicos en los cuales se ha potenciado la preparación de la mujer, la incorporación de la mujer a determinadas actividades que tradicionalmente podían haberse denominado como para hombres o masculinas y que, bueno, en este sentido ya mostramos determinados resultados. Tenemos también otros programas en los cuales estamos incorporados. Por ejemplo, hay una experiencia muy interesante que hemos llevado a cabo durante los últimos años que está enfocado a la creación de opciones de empleo a la población de la tercera edad. Nosotros tenemos una figura o tenemos digamos que un aliado a nuestro negocio que es un agente de telecomunicaciones. El agente de telecomunicaciones es aquel que nos distribuye servicios hasta el nivel de la comunidad. Y se ha llevado a cabo una política intencionada de incorporar a personas de la tercera edad para darle opciones de empleo en esta modalidad, lo cual hemos tenido muy buenos resultados en este sentido. Más del 40% de los agentes de telecomunicaciones ya hoy son personas de la tercera edad y, bueno, ha funcionado perfectamente. Tenemos un modelo muy viable de relación con estos agentes y continuaremos incrementando, digamos, esta opción de empleo para las personas de tercera edad. Igualmente, para el tratamiento de la infancia, tenemos acciones muy específicas que hemos desarrollado como operador de telecomunicaciones desde el punto de vista de realizar actividades comunitarias, círculos de interés, trabajos en lo que nosotros denominamos palacios de pioneros, que son como espacios donde los pequeños desde la atención educacional pueden acercarse a las innovaciones o pueden acercarse a los contenidos específicos del sector de las telecomunicaciones y que nosotros de alguna manera patrocinamos o de alguna manera atendemos para potenciar su uso. En el medio ambiente también tenemos experiencias, creo que no deberíamos dejar de mencionar, experiencias importantes que tenemos en proyectos específicos para la gestión ambiental, orientada a la eficiencia energética, a la reducción de la contaminación, a la promoción de una cultura medioambiental, con acciones muy concretas, con programas muy concretos a los cuales les damos seguimiento con indicadores. Tenemos, por ejemplo, la incursión en la adquisición de los vehículos eléctricos, alimentando nuestras instalaciones y, digamos, elementos tecnológicos muy específicos como radiobases con energía solar. Y esto nos permite incluso dar soluciones en comunidades donde podemos extender el uso de estas nuevas tecnologías a otros entes sociales que rodean nuestras instalaciones. Creo que de manera general hay un elemento vital en el cual hemos trabajado en los últimos años, que es promover acciones educativas, formativas y divulgativas asociadas al uso de las tecnologías de las comunicaciones, tanto en comunidades como en barrios. Dígase, en la última etapa hemos trabajado mucho en barrios denominados vulnerables, donde estamos llevando determinadas soluciones muy específicas comerciales como tarifas diferenciadas,
y otras soluciones que también daremos de manera tal que podamos ir incorporando la mayor cantidad de personas de distintos sectores de la sociedad al uso de nuestras tecnologías. Todo esto quisiéramos remarcar que ha sido un entorno bastante adverso en la última etapa, porque hemos estado, digamos, azotados por las cuestiones internacionales de crisis económica, de pandemia, pero también bajo un escenario de bloqueo económico donde hemos tenido medidas que se han recrudecido en los últimos años y que nos han obstaculizado de manera muy intencionada la adquisición de tecnología, el acceso a financiamiento para adquirir estas tecnologías, pero realmente con la voluntad del Estado, del gobierno y la acción de nuestros trabajadores hemos podido ir venciendo cada uno de los retos de esta etapa y consideramos que hemos logrado mantener, digamos, las comunicaciones de nuestro país y que las personas han podido ir incorporando nuevas prestaciones, adquiriendo cultura en el uso de las TIC, y así seguiremos en los próximos años. Nuestro propósito, tenemos planes muy claros de cómo continuar avanzando y en ese sentido podemos en otro espacio poder seguir comentando los resultados que vamos obteniendo. Muchas gracias por este tiempo, Tania. Veamos ahora un informe con datos relevantes sobre la problemática de la piratería de contenidos audiovisuales a nivel regional y con foco en Argentina. Esa industria desleal afecta a toda la cadena de valor de las economías creativas y menoscaba los derechos de sus usuarios. Conozcamos más. La piratería de contenidos audiovisuales en línea es una problemática multidimensional que afecta a toda la cadena de valor de las economías creativas, al tiempo que supone importantes riesgos para los usuarios a través de la potencial recolección ilícita de sus datos personales o la exposición a malware y otros riesgos para sus dispositivos. Por ello, resulta fundamental que se continúen profundizando los esfuerzos coordinados entre las diferentes instancias de los poderes públicos y el sector privado para combatir la distribución ilegal de contenidos. En Argentina, como en otros países de la región, se están realizando iniciativas para, a través de la concientización, entender cómo funciona, cómo fue mutando y cómo afecta al mercado legal y regulado. La industria legal produce importantes beneficios sociales y económicos, crea empleo, aporta impuestos y cumple un rol central en el entretenimiento. Todo ello se traduce en más bienestar para la población. La piratería es todo lo contrario. No aporta a las arcas del Estado. No se reciben contenidos con calidad. Perjudica la creación de empleo y contenido local y pone en riesgo a los usuarios. En el informe Dimensión e Impacto de la Piratería Online de Contenidos Audiovisuales en América Latina, realizado por EtherCity para el CEDLA, se observa que anualmente en la región hay 322 millones de visitantes únicos a sitios ilegales, una situación que reporta una pérdida de 5.200 millones de dólares al mercado legal. En concreto, en el caso de Argentina, el 45% de los URLs analizados a partir de la búsqueda de tópicos relacionados con contenido audiovisual en línea conducen hacia servicios o contenidos ilegales. Lo mismo ocurre con el 29% de los resultados en redes sociales y con el 10% en los marketplaces. Además, cifra la pérdida en el mercado legal en al menos 176 millones de dólares anuales en el país. De hecho, en Argentina se produjeron 722 millones de visitas a contenido ilegal en 2019, con 26 millones de usuarios únicos mensuales de estos servicios ilegales que consumieron servicios ilícitos de streaming 18 millones, torrent 2.3 millones y contenido en vivo 5.1 millón. Es fundamental analizar el estado del marco legal en todos los países de la región, así como los procedimientos de mejora necesaria para alcanzar óptimos resultados con recomendaciones y buenas prácticas internacionales, como también apostar por las economías creativas y la industria audiovisual legal para la recuperación económica de los países latinoamericanos. Les compartimos ahora un resumen de las principales novedades del sector de las telecomunicaciones, audiovisual y de las tecnologías de la información, con lo que hay que saber sobre esta industria en constante cambio y evolución. Hispasat, la empresa española operadora de satélites de comunicaciones con cobertura en América, Europa y en el norte de África, anunció un acuerdo con la empresa Nagra para lanzar de forma conjunta un servicio de televisión mayorista en un entorno OTT para América Latina
y que estará disponible en la primavera de 2022. La apuesta de Hispasat por sumar servicios audiovisuales se enmarca en el camino que ya confirmó en 2021 al adquirir el negocio de gestión y transmisión de señales audiovisuales de Media Networks Latinoamérica y que hoy suma valor al acuerdo establecido con Nagra, proveedor de soluciones de transmisión, protección de contenidos y monetización de la televisión digital, con el objetivo de crear una solución de televisión mayorista OTT. El presidente de Telefónica, José María Álvarez Palete, hizo hincapié en su discurso ante la Junta de Accionistas de la entidad en los 48.000 millones de inversión del operador en los últimos 6 años para adaptarse a la era digital. Asimismo, ha recalcado que el sector de las telecomunicaciones es un sector de futuro en un tiempo que se abre camino una verdadera revolución con la llegada de la inteligencia artificial, la Web3 y el metaverso. El Ministerio de las Comunicaciones de Brasil destinó cerca de 12 millones de dólares del Fondo para el Desarrollo Tecnológico de las Telecomunicaciones a 5 proyectos en el área de telecomunicaciones del Centro de Pesquisa y Desenvolvimiento en Telecomunicaciones. Los proyectos implican el desarrollo de 5G, componentes de seguridad para aplicaciones, plataformas para equipos de empresas de telecomunicaciones y la realización de investigaciones. El reciente informe Uso Estratégico y Responsable de la IA en el sector público de América Latina y el Caribe de la OCDE determinó que Colombia es el país líder en la región en iniciativas relacionadas con la inteligencia artificial. Fue el primer país en publicar para comentarios y gestionar una normativa que consolidara los principios para la implementación de herramientas en los sectores público y privado. En Costa Rica se llevaron a cabo las elecciones presidenciales que determinaron a Rodrigo Chávez como nuevo mandatario y cámaras empresariales de la industria de Costa Rica exigen avanzar en una hoja de ruta hacia 5G. Según el informe de CAMSCAT, Camtic e Infocom, alcanzar una implementación masiva de la tecnología demorará por lo menos 24 meses a partir de la licitación y la firma de contratos de concesión. Según el director de la consultora NAE, Edwin Estrada, se debe lograr recuperar las bandas de 2.600 MHz y 3.500 MHz que están siendo utilizadas de manera ineficiente y ponerlas a disposición del mercado. Para no perderte de ninguna actualización del sector, puedes suscribirte al newsletter semanal de ACIET en www.aciet.lat. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta nuestro próximo encuentro. Puedes seguir a ACIET en sus redes sociales y participar de la conversación a través del hashtag informativoACIET. En Twitter, @ACIET_lat, en Facebook /ACIETLat y en LinkedIn /ACIETLat.